11 de la mañana, perdón, acá 11 de la mañana con 44 minutos y ya estamos de vuelta con Semana Política. Y tiene la palabra el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias por la invitación. Hay harto que conversar. Mucho. ¿Le parece que partamos por la contingencia? Sí, ya, muy bien. Vamos por parte. Primero, lo que pasó ayer. Este sumario, que como decía Valentina, todavía no es sumario administrativo, que presenta al gobierno, ¿cierto? Después de, lo anuncia el ministro, luego de conversar con el equipo del presidente, en contra del Seremi de Vivienda del Maule, el mismo que el propio presidente había defendido hace algunos días atrás. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, primero, lamentar que el presidente tenga estos comentarios que son bastante erráticos, no solamente en esta materia, sino que otras más. Un ejemplo claro también fue cuando se dio la cuenta pública, ¿cierto?, refiriéndose al CAE y a una serie de otros beneficios que se iban a pagar con la reforma tributaria. Sale el ministro al otro día diciendo que en realidad no era así. Entonces, yo creo que al presidente le falta más ceñirse a sus asesores, ¿cierto?, y al documento más que a la improvisación, porque comete muchísimos errores. Hoy día él no puede comprometer una investigación que se está haciendo, porque desde ya él dijo que no tenía ninguna responsabilidad el Seremi de la séptima región. O sea, hasta los antecedentes que habían hasta esa fecha, claro, dijo. Entonces, eso pero claro, si el presidente desde ya dice que no hay nadie más responsable, obviamente, quienes hacen ese sumario son funcionarios públicos, no es un privado. Por lo tanto, se pueden sentir intimidados en hacer una investigación acuciosa. Entonces, hay que ser mucho más cuidadoso. Yo lamento que lo haga también porque lleva el problema a la moneda. Este problema debió haberse circunscrito, ¿cierto?, al Ministerio de Vivienda, a sus asesorías que él lo rodea, a la vocera que no la hemos visto. Yo no sé si la señora Vallejo está de vacaciones, pero... ¿Vino a Mesa Central domingo? Sí, no se ha visto mucho dando explicaciones, pero la verdad que la echamos de menos como habla todos los días y a cada rato de todos los temas. Ahora, diputado, le quería preguntar un tema que de hecho veíamos las declaraciones del presidente de la UDI a su juicio, porque el gobierno ha dicho que se han hecho valer las responsabilidades políticas. ¿Es suficiente con la renuncia de la subsecretaria de Vivienda? Mire, nosotros hacemos las cosas súper responsablemente. Nosotros no somos el Frente Amplio. Nosotros hemos tomado los conductos regulares que nos da las atribuciones que tenemos en el Parlamento. Hicimos primero una presentación en la Contraloría el jueves pasado, ¿cierto? Después la hicimos en todas las regiones con los parlamentarios de Renovación Nacional. Yo mismo la hice en Ñuble y el resto lo hizo en su región, haciendo una fiscalización respecto a otros recursos, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que todos los otros ministerios que entregan recursos a fundaciones y ONG. Pero además hicimos, ¿cierto?, la presentación de una comisión investigadora que ya se introdujo y hoy día a la tarde, a las 5 de la tarde, se da cuenta y en los próximos días se debería componer para determinar las responsabilidades políticas. Y por eso es tan importante tener esta información, porque si tú no tienes esta información, tú no puedes acusar al ministro Montes de tener una responsabilidad si la investigación ni siquiera se ha hecho. O sea, ¿usted no comparte las declaraciones del presidente de la UDI cuando dijo esta mañana en Tele 13 Radio que está difícil la continuidad del ministro Montes? Bueno, obviamente políticamente es complejo para él mantenerse en un cargo en donde está todos los días siendo cuestionado, en donde el propio presidente se involucra, pero en estricto rigor nosotros vamos a determinar la responsabilidad política y administrativa del ministro y de todas las otras personas, la subsecretaria, los seremis y todos los que trabajan en el Estado a través de esta comisión investigadora. Y por eso hay que ser mucho más riguroso con la declaración. Es que lo que pasa es que le pregunto también porque desde el propio Congreso están surgiendo voces desde Chile Vamos que están pidiendo la renuncia del ministro Montes e incluso la renuncia del ministro Jackson. ¿Usted no comparte que el ministro Montes debiera dar un paso al costado como plantean algunos parlamentarios de Chile Vamos? Mire, el ministro Montes cometió errores, obvio, nosotros lo hemos dicho. Por ejemplo, aceptarle la renuncia al Seremi de Antofagasta sin hacer un sumario previo, lo que está haciendo ahora la séptima región fue un error obvio y evidente. Pero yo creo que también él se ha puesto a disposición de la investigación y ha entregado todos los antecedentes y eso hay que valorarlo. Nosotros conocemos a Carlos Montes, sabemos de la seriedad con la cual trabaja y no se va a prestar para estas situaciones irregulares, pero además, como le digo, yo estimo que, y Renovación Nacional, y lo estimaron no solamente nosotros, sino que 65 diputados que firmaron una comisión investigadora. Y ahí están los de la UDI, republicanos, el ex-PDG, otros independientes, que estiman que hay que hacer una investigación previa. Y eso, como le digo, se va a dar cuenta esta semana y en los próximos días seguramente se va a componer. O sea, hay una diferencia ahí con la UDI al menos. Bueno, en el fondo en los tiempos puede ser que finalmente el ministro Montes se tenga que alejar del cargo,
pero a mí me quedaría la tranquilidad de que lo acusamos teniendo los argumentos en la mano y no solamente por una improvisación o porque justamente nosotros estimamos que el ministro tiene alguna responsabilidad. Eso hay que comprobarlo. Ahora, ¿ustedes están evaluando o no una acusación constitucional? Le voy a plantear algo que se ha comentado también, sobre todo en el oficialismo. Por ejemplo, el ministro Montes ha dicho que este mecanismo de las fundaciones, es decir, la transferencia directa, comienza en 2019, cuando estaba Cristian Monkeberg a cargo de la cartera de vivienda, importante dirigente, ¿cierto?, de Renovación Nacional, histórico dirigente. ¿Les complica ese punto, por ejemplo, para presentar una acusación constitucional en contra el ministro Montes o no? No, no hay ninguna complicación en hacerlo, pero a la medida que tenga responsabilidad. Como le digo, nosotros no queremos ser el Frente Amplio de Boric, porque el Frente Amplio de Piñera acusó a 8 ministros y hizo 11 acusaciones constitucionales, y por lo tanto nosotros creemos que la política hay que darle un poquito más de seriedad. Nosotros creemos que efectivamente el ministro Montes tiene que responder si es que la investigación que va a hacer la propia Cámara le determina una responsabilidad, pero acusarlo previamente antes de hacer una investigación yo creo que es absolutamente injusto y además habla muy mal de nosotros mismos. Nosotros sabemos que este es un gobierno que tiene muy poco apoyo ciudadano, tiene un 25 o 26% de apoyo, y para nosotros sería muy fácil acusar diariamente a ministros y con eso nos ganamos, ¿cierto?, los likes de nuestros seguidores, pero no se gobierna de esa manera. Hay que darle más seriedad a la política y nosotros por lo menos no nos vamos a prestar a hacer acusaciones al voleo si no tenemos los antecedentes. No teme, se lo pregunto también porque es algo que se ha comentado desde la otra vereda. ¿No teme, por ejemplo, que pudiesen surgir a raíz de que este mecanismo se inicia en 2019? ¿Qué pueden decir ustedes sobre eso? Porque es un mecanismo que hoy día además quieren cambiar, por eso le pregunto. Sí, mire, hay que hacer una reestructuración de estas entregas de recursos unilateralmente, pero lo que no se hizo, yo le puedo asegurar, en el gobierno del presidente Piñera fue entregarle los recursos directamente a las fundaciones sin que cumplieran los requisitos. Porque aquí lo grave no es que cumpla los requisitos, aquí se le entregó recursos a fundaciones y ONG que no tenían nada que ver y no tenían giro en lo que estaban pidiendo los recursos. Si no estamos hablando de que aquí se le entregó a Techo para Chile recursos para que construyera vivienda, eso nadie está cuestionando eso. Lo que estamos cuestionando es que se le entregan recursos a una organización política que hace política para poder intervenir los campamentos. Entonces, se usa los recursos de los más pobres entre los pobres, que es de los campamentos, ¿cierto?, para poder hacer política, y está comprobado que hicieron campaña por el apruebo, por ejemplo. Le quiero cambiar de tema porque este es un tema que tiene para largo sí, por supuesto, pero lo quiero llevar a las reformas, porque usted ha tenido también un rol bien clave en las negociaciones y el gobierno está remando, ¿cierto?, para insistir en las reformas. ¿Se va a juntar o no con el ministro Marcel para hablar del pacto fiscal? Porque esta era una reunión que está hace varias semanas pendiente. ¿Se va a juntar? Y lo otro, si nos puede comentar qué va a pasar también con la reunión que va a tener esta semana con la ministra del Trabajo, qué le van a presentar. Pero primero, lo del pacto fiscal. ¿Hay o no agua a la piscina para juntarse? A ver, nosotros el día jueves que viene vamos a hacer una gran reunión con las pequeñas empresas, con la CONAPYME, la multigremial y todas las pymes que están invitadas en un seminario que va a hacer el Instituto Libertad, en donde los parlamentarios de Renovación Nacional y todos los que quieran, vamos a hacerlo extensivo a todos los parlamentarios, poder escucharlos primero. Porque queremos saber qué les dijo el gobierno y en qué condiciones están. Porque la reforma tributaria se rechazó en marzo porque la pequeña empresa nos pidió que la rechazáramos. Esa es la verdad. Y por lo tanto vamos a hablar con ellos para ver en qué condiciones están. Pero lo que sí le decimos al gobierno desde ya es que nosotros no estamos en condiciones de hacer una reforma que sea solamente recaudatoria, o sea que extraiga impuestos, que sea una subida de impuestos, para eso no estamos. Le ofrecemos desde ya, como le ofrecimos hace un año atrás, el gobierno cometió otro error político ahí, de no haber aceptado la aprobación del royalty minero, que ya lo aprobamos, 0,5%, y también de exención, evasión y elusión tributaria, que va a recaudar algo así como el 1,6% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el gobierno, si hubiese querido hace un año atrás, hubiese tenido ya la mitad de la reforma que ellos querían hacer en el bolsillo para poder financiar, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal, que cuesta una parte muy menor de eso. El 2% del Producto Interno Bruto se calcula en algo así como 6.000 millones de dólares, y el aumento a 250.000 pesos de la PGU, que tanto habla el gobierno y tanto habla Marcel, vale 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, recursos le iban a sobrar. Así que el gobierno cometió un error estratégico al tratar de forzarnos a votar una mala reforma que terminaba con beneficios tributarios para la pequeña empresa y que también le subía impuestos a la clase media. Ahora, ¿se sienta o no?
Esta semana. Esta semana no, Ya. porque primero vamos a escuchar a la A las pequeña pymes, empresa, que perfecto. es quienes nos interesa más que puedan darnos su opinión y darnos su solución. Ahora, Dígame. no, es que quiero decir dos cosas que yo creo que son importantes para la reforma, si se quiere hacer una reforma tributaria. Primero, el gobierno tiene que dar una clara señal de que tiene una disposición a disminuir el gasto. Hoy día Ya. tenemos un aumento de gastos muy importante y los chilenos no quieren pagar más impuestos porque seguramente va a terminar administrado de mala manera, como lo han dicho en múltiples oportunidades. Y segundo, tiene que haber una reforma importante al Estado para que mejoremos los niveles de inversión y generación de empleo. Hoy día estamos en plena recesión económica y el gobierno no hace nada para recuperar el crecimiento, cosa que a nosotros nos asombra enormemente. 5 palabras, porque se me están apurando. Sí. La reforma de pensiones, ¿se van a juntar esta semana con la ministra? ¿Le van a presentar su propuesta? Nosotros nos juntamos el viernes con ella. Ella nos hizo una exposición respecto de su nueva propuesta respecto de cómo se dividía el 6%. Nosotros no estamos de acuerdo con ello porque nosotros somos partidarios de que el porcentaje total o un porcentaje muy importante vaya a capitalización individual, pero sí el día miércoles le vamos a hacer entrega de una propuesta que habla de solidaridad con impuestos generales. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer por esta entrevista aquí en Semana Política. Muchas gracias. Muy bien, Me pues, imagino gracias que por va la al invitación. Congreso. Sí, feliz, vamos para allá. Perfecto. Muchas gracias.